Las obras poderosas pueden ser hechas también por el poder de Satanás o pueden ser trucos y falsos milagros como los que hace el farsante y payaso de Benny Hinn, que todavía se atreve a lanzar maldiciones a quien hable en contra de su ministerio dado por Satanás. A este tipo de payasos y charlatanes, por supuesto, no les tengo ningún miedo. Solamente puntualizo el hecho de que es un milagrero fracasado que ha usado la Biblia y el ministerio glorioso del Espíritu Santo para hacer fraudes evangélicos a gran escala y a niveles insospechados. Los magos de Egipto fueron capaces de repetir virtualmente todos los milagros realizados por Moisés. Los perversos hijos de Seba, mencionados en Hechos 19, echaban fuera demonios. Mateo 24:24 profetiza que vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y maravillas. Satanás puede hacer algunas cosas sorprendentes y hará casi cualquier cosa para engañar a un individuo haciéndole creer que es salvo cuando no lo es. Milagros, profecías y maravillas no son lo mismo que una vida santa y obediente. Y sin verdadera santidad nadie verá a Dios. Dios quiere que reflejemos su carácter. Así como aquel que os ha llamado es santo, sed también santos vosotros en todo el aspecto de vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Porque Dios es santo, aquellos en quienes Él obra progresarán más y más hacia la santidad. Porque Dios es perfecto, aquellos en quienes Él mora se moverán en la dirección de su perfecta norma. Si uno va en la dirección opuesta o se desliza hacia ella, lo correcto es un urgente autoexamen. Buscar la perfección y la santidad no supone que nunca podremos fallar. Significa que si caemos, procuraremos rectificar. Los que tienen verdadera fe caen, y en algunos casos con frecuencia, pero un creyente auténtico, como norma de vida, como estilo de vida, confiesa sus pecados y acude al Padre en busca de perdón y se aparta. Perfección es la norma, dirección es la prueba. Si la propia vida no muestra crecimiento en gracia, justicia y santidad, se hace necesario un examen de la autenticidad de la fe. Incluso si la persona cree que ha hecho grandes cosas en el nombre de Cristo. Nuestro Señor explica ahora el peligro del juicio venidero con una breve ilustración. Esta es la conclusión del Sermón del Monte. La ilustración aunada todo lo que ha dicho respecto a la fe, la justicia y la necesidad de vivir de acuerdo con la norma divina. Es un llamamiento final a las personas amenazadas por un terrible y espantoso juicio. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Mateo 7, del 24 al 27. Lo que a primera vista parece ser un relato muy sencillo, es de hecho un comentario poderoso
sobre las personas que tienen la cabeza llena de conocimientos, pero el corazón vacío de fe. Compara los que obedecen con los que no hacen. Algunas personas oyen y actúan de acuerdo con el mensaje, mientras otras oyen pero no actúan. La lección clara de nuestro Señor es que la diferencia entre ambos es un asunto de consecuencias eternas. Esto es una repetición final del tema central del Sermón del Monte. Los que no manifiesten una justicia auténtica no entrarán en el reino de Dios. Las palabras se dirigen a quienes profesan conocer a Dios, quienes creen que son parte del reino, pero cuyas vidas no revelan el carácter de los que pertenecen al Rey. En Mateo 7, 24 al 27, se describe a dos hombres que representan a dos clases de oidores. Los dos edifican casas. Aparentemente, las edifican en la misma zona, puesto que fueron batidas por la misma tormenta y la misma riada. Las casas serían probablemente muy semejantes. La única diferencia que menciona Jesús son los cimientos sobre los que fueron edificadas. Una casa fue edificada sobre la roca, la otra sobre la arena. Este relato es otra fuerte reprensión a la religión de los fariseos. Los fariseos no se preocupaban por la espiritualidad del alma, la pureza de corazón, ni la integridad de la conducta. Eran hipócritas, interesados solo en las apariencias, no en la obediencia a Dios. Toda su religión solo en apariencias. Toda su religión era como una estructura levantada sobre la arena. Parecía buena a primera vista, pero finalmente resultaría todo un esfuerzo baldío destinado a la destrucción. Los fariseos oraban, ayunaban y daban limosnas, pero solo para exhibir su piedad y exaltar su reputación. Mucho del mensaje de Jesús en el Sermón del Monte estaba dirigidos a ellos y a las personas envenenadas por sus enseñanzas. Jesús empezó su mensaje con un llamamiento a la humildad, a la mansedumbre, al hambre de justicia, a la misericordia y a la pureza. Los fariseos solo sentían desprecio por estas cualidades. Favorecían el orgullo, la arrogancia, la propia justicia y las obras religiosas, así como el lucimiento personal. Jesús llamaba a una justicia que sobrepasara la de los fariseos, implicando que algo muy en serio les faltaba a la religión de estos. Jesús rechazó su práctica de ocuparse de minucias religiosas que les permitían obedecer la letra de la ley y olvidar su propósito real. Siguió con una reprensión contra su estilo ostentativo y después les reprendió por su actitud juzgadora y puso en tela de juicio sus enseñanzas. Ahora Jesús les desafía a actuar de acuerdo con lo que él decía. El que actúen o no de acuerdo con ello será la prueba de que son sabios o necios. Finalmente, su decisión determinará que oigan o no las horribles palabras. Apartaos de mí, obradores de maldad. Así, Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Obedecer las palabras de Cristo es equivalente a edificar una casa sobre roca sólida. Colosenses 1, 21 al 23 afirma que aunque en otro tiempo estabas apartados y eras enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, ahora os ha reconciliado por cuanto permanecisteis fundados y firmes en la fe. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores,
engañándonos a nosotros mismos. En 1 de Juan 2, 3 y 4 leemos: en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Tito 1, 15 y 16 dice: para los impuros e incrédulos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena conducta. Todos estos pasajes enseñan claramente que los creyentes genuinos no reciben a Cristo para continuar en sus delitos y pecados. No oyen su palabra y dejan de seguirla. No conocen sus mandamientos y dejan de obedecerlos. Y no dicen que conocen a Dios y le niegan con sus hechos. La única validación de la vida de salvación es una vida de obediencia. Es la única prueba posible de que una persona conoce realmente a Cristo. Si uno no obedece a Cristo como norma de vida, la declaración de que se le conoce es un ejercicio verbal vacío y un auténtico engaño. Mucho del evangelismo moderno consiste en edificar sobre la arena. No concede tiempo para la convicción de pecado, ni da oportunidad para un arrepentimiento profundo, ni para entender por qué hemos de afrontar la realidad de nuestra perdición, ni da ocasión al Espíritu Santo para que obre. Hay muchos que dicen que son salvos antes de tener el más mínimo sentimiento de que están perdidos. Multitudes que pronuncian el nombre de Jesús han edificado neciamente sobre la arena superficial y movediza de oír, pero no de obedecer. El estilo del cristianismo contemporáneo se ha vuelto superficial, tolerante con las personas que no han cavado hondo para poner los cimientos adecuados. Jesús dijo que un hombre sabio no edifica una torre sin contar el costo. ¿Desea profundizar? Piensa en la responsabilidad, entiende a qué se compromete y desea hacerlo bien. Este es el hombre que oye y obedece. El día del juicio se acerca. Esto es de lo que hablan el viento, la lluvia y la riada de Mateo 7, 25 y 27. Dios envía la tormenta del juicio. Algunos resistirán y otros caerán. Los que permanecen son los verdaderos creyentes. Los que caen son los que nunca han creído realmente. La diferencia dependerá de que la obediencia haya seguido o no al oír el Evangelio y si la vida recta ha seguido a la profesión de fe. Esta ilustración es maravillosamente coherente con la advertencia de los primeros versículos. Todos enseñan que la prueba de la fe verdadera es la obediencia. Por ello, el Sermón del Monte termina con una advertencia devastadora de juicio, y fue grande su ruina. Es una advertencia de condenación, característica de la predicación de Jesús, pero, una vez más, notablemente diferente de la tendencia del evangelismo moderno. El Evangelio según Jesucristo demanda una decisión, no meramente una opinión, sino una respuesta activa de obediencia. ¿Cuál es el resultado del sermón? ¿Un gran avivamiento? ¿Miles de conversiones? No. Si alguien se arrepintió, no se menciona. Los versículos 28 y 29 de Mateo 7 nos dicen: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todo lo que hicieron fue analizar su estilo, exactamente lo que él les había aconsejado que no hicieran. Estaban maravillados. La palabra griega significa literalmente que ellos fueron puestos fuera de sí. En el lenguaje de hoy diríamos que el Sermón del Monte les dejó perplejos.
no fue una reacción negativa. De hecho, hoy muchos podrían interpretarla como una respuesta de salvación. Después de todo, aquellas personas habían manifestado que nunca habían oído tanta sabiduría, ni visto tanta profundidad, ni entendido una verdad tan rica. Nadie había alcanzado nunca tan terribles advertencias sobre el infierno y la vida eterna. Y ciertamente nadie se había enfrentado con los líderes religiosos de aquella forma. Jesús habló con gran denuedo y habló la verdad. No citó a otros rabinos, sino que habló por su propia autoridad. Tocó todas las dimensiones de la vida humana con una parquedad de palabras impresionantes. Nunca se había expresado un contenido tan profundo en un mensaje único, claro y poderoso. Las multitudes pensaron que Jesús era maravilloso, pero no fue una respuesta salvadora. Ya habían empezado a edificar sobre la arena. No había arrepentimiento ni manifestación de obediencia, solo análisis. Y ahí es donde termina. Para un verdadero creyente no puede terminar ahí. Alguien con fe genuina no puede oír las palabras del Señor y alejarse sin actuar de acuerdo con ellas. Los fieles se sentirán más sorprendidos, más que maravillados, más que admirados, serán obedientes. Están edificando una estructura sobre roca sólida.